Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 1. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Hoy vamos a ver el tema cruzando el río. ¿Sí? Por eso dice ahí, oye Israel, tú vas a pasar hoy el Jordán. ¿Y con qué objetivo? Pues para desposeer naciones, o sea, van a tomar su tierra que Dios les había prometido, las cuales nos hablan de las promesas que Dios ya nos dio. Pero para poderlo tomar tenemos que cruzar el río. Porque en esta vida nada es gratuito. Solamente los niños pueden decir que pues ellos no tienen que trabajar, pero Dios no quiere que permanezcamos niños todo el tiempo. El queso gratis se puede decir que solamente está en la trampa de los ratones, pero es para atrapar ratones, ¿no? Ellos no compran el queso, es una trampa para ellos. Entonces nada es gratis, la ley de siembra y cosecha están vigentes en esta tierra. Las semillas se tienen que plantar, no crecen por sí solas, tienen que cultivar. ¿Sí? Así como si queremos estar musculosos y fuertes, pues tendríamos que hacer ejercicio. Si no, no. O sea, todo requiere un esfuerzo. Si alguien quiere un título de algo, pues tendría que estudiar. Y son muchos años de esfuerzos. Y llega el momento en que tiene su recompensa. Si alguien quiere una medalla, como los que compiten en las Olimpiadas o algo así, pues tendría que prepararse y competir. No se lo dan así nada más a cualquiera. Entonces todo en esta tierra tiene que haber un esfuerzo, un sacrificio. Entonces el pueblo de Israel, Dios le dice que iban a pasar el río Jordán para tomar lo que Dios les había prometido. Porque acuérdense que Israel venía de la esclavitud, nunca habían estado de aquel lado. Entonces eso era nuevo para ellos, aunque Dios estaba con ellos, pero estaban de este lado del río. Su promesa estaba del otro lado. Entonces, si anhelamos poseer la herencia de Dios, la que Dios nos ha prometido, pues tendríamos que cruzar ese río y enfrentar a los enemigos que ahí están y que dice ahí que son más fuertes que nosotros. Todos fuimos llamados por Dios para cruzar el río, es decir, de pasar de la generación de infante, de niños, que está tipificada en Moisés, cambiar o pasar a la generación de conquista de Josué. También podemos ver que el pueblo de Israel solo tuvo maná mientras estuvo en el desierto. Ya cuando pasaron a la tierra prometida, pues ya no hubo maná. Ahora tenían que trabajar. ¿Sí? Ya nada les caía del cielo. Ahora tenían que trabajar, ahora eran adultos. Ok. Vamos a ver en Hechos, capítulo 7, versículo 2 al 4, el llamado de Abraham. Dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, aquí está explicando, ahora sí que el que está hablando, cómo es que ellos ahora viven en una tierra donde Dios les había dado, pero el padre de ellos, que fue Abraham, fue sacado de la tierra de donde originalmente él era. Y aunque Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, no fue Abraham el que salió, sino que fue su padre el que llevó a Abraham a otra tierra. O sea, Abraham en principio pues no obedeció el llamado de Dios. Vamos a ver en Génesis capítulo
11, verso 28 y verso 31. Dice, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomó Taré a Abrán su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abrán, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces aquí podemos ver que aunque Dios llamó a Abraham que se saliera de su tierra, de su gente, él no hizo caso. Quizás Abraham se lo platicó a su familia y su padre pues tomó la iniciativa y salió con su familia a otra tierra para cumplir el llamado que Dios le había hecho a su hijo Abraham. Pero Abraham no cumplió el mandato de Dios de dejar su pariente, su familia. Posiblemente a nosotros nos pase lo mismo. Quizás ya no estamos en el mundo, como Abraham ya no estaba en Ur. Pero a pesar de todo el recorrido que habían hecho, así también nosotros, a pesar del tiempo y eso que llevemos en el Evangelio, quizás nos llevaron. No es que nosotros quisimos ir. Quizás fueron nuestros padres los que nos llevaron. Entonces, aquí tendríamos que preguntarnos si ya hemos cruzado el río o también si fuimos nosotros por nuestra propia cuenta o nos llevaron. Si tenemos fe o experiencias personales con Dios, pero por nosotros, no por lo que alguien nos platica, no la experiencia de otro, sino de uno mismo. Porque aquí la Biblia dice que Abraham continuó su viaje hasta que su padre murió. Había muerto su hermano en la tierra donde vivían y su padre en Harán. Entonces, a veces es sorprendente que Abraham tuvo que esperar a que muriera su hermano y su padre para que Abraham obedeciera el llamado de Dios. Taré significa demora y Harán significa seco. A veces el demorarnos mucho nos seca espiritualmente. Dios cumplirá, a pesar de todo ello, el propósito que Dios tiene con nosotros, aunque tenga que hacer morir lo que nos está demorando, lo que nos está secando, porque somos pueblo y tiene un propósito con nosotros. Amén. También después tuvo que haber una separación entre Abraham y su sobrino Lot. Vamos a verlo aquí en Génesis 13, capítulo 14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente. Dios en todo ese tiempo de ese recorrido no le había hablado hasta que se separa de Lot. Cuando se separa, Dios le habla y le dice que alce su vista y vea para ciertos lugares. Entonces, todas esas separaciones que Abraham fue teniendo de su hermano, de su padre, aquí de su sobrino, el cual me imagino que Abraham quería como a un hijo, porque era hijo de su hermano y él no tenía hijos. Entonces tenía como, pues como le diría, un sentimiento pues muy especial, muy fuerte. Y entonces Dios, para que Él cumpla sus promesas en nosotros, Él quiere todo nuestro corazón, todo nuestro amor, porque es la única forma, porque no es que Dios sea un Dios egoísta que todo lo quiere para Él, sino que es la única forma por el cual podamos recibir sus promesas, lo que Él tiene, porque Él es la fuente de vida, la fuente de salud, la fuente de todo. Pero si nuestro amor está en otro lugar, pues entonces no nos conectamos a Él y la promesa pues no se cumple hasta que haya esa separación. También tiempo después estuvo a punto de perder también a su hijo Isaac. Veámoslo en Génesis 22, versículo 11 y 12. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces Abraham, como nunca había tenido hijos con su esposa, ahora el corazón de Abraham está muy ligado a su hijo. Y el amor ya no era totalmente para Dios, ahora estaba dividido. Y para que Dios pudiera bendecir grandemente a Isaac, pues tendría que salir del corazón de Abraham. Y una vez que Abraham está dispuesto a perder a su hijo, a ofrecérselo en sacrificio, pues entonces Dios puede bendecirlo. Amén. Entonces, acciones como esas es lo que llamamos cruzar el río. Abraham tuvo que hacer todo eso para poder adquirir la promesa que Dios le había dicho. Vamos a ver aquí en Mateo 10:37 cómo lo dijo Jesús. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y no quiere decir Jesús que no amemos al padre o a los hijos, sino que a veces el amor hacia ellos es más grande que hacia Dios. Y debe de ser nuestro amor más grande por Dios que a alguien más. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ajá. Entonces no es que Dios no quiera que se ame a la familia, sino que el corazón o el amor totalmente debe ser a Dios, ya que Dios mismo también pues pide que se proteja a la familia, ¿no? Pero para poder recibir ciertas promesas, nuestro corazón debe estar totalmente a Dios. En Génesis 12, capítulo 12, verso 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y por qué Dios le pidió a Abraham que se separe de su familia? Porque Dios estaba formando un padre, un patriarca, y no podía ser un patriarca estando bajo la cobertura de su familia. Tendría que separarlo para que él fuera un padre, un patriarca para su familia, si no de otra manera no se podía. Entonces, solo cuando estamos dispuestos a cruzar el río o separarnos de lo que Dios dice que pues dejemos, es cuando Dios nos vuelve a hablar. Lo vemos ahí en el Génesis 12:7, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, después de todo esto sucedido, Dios entonces se rinde, Abraham se rinde a Dios y le ofrece un altar, un sacrificio. Porque cruzar el río es un compromiso con Dios, con integridad. Cruzar el río o el Jordán, como dice la palabra, es que elijamos la santidad, vivir apartados del sistema del mundo. Si queremos ver a Dios, pues se requiere santidad. Y santidad se refiere no solo a ser apartado del mundo o cosas malas como pecados y esto, sino santidad se refiere a vivir, por ejemplo, en salud. Cuando en el mundo hay enfermedad, en el pueblo de Dios pues hay salud. Eso es vivir en santidad. Cuando en el mundo hay pues, escasez, el pueblo de Dios tiene provisión. Está provisto, eso es santidad. Entonces, todo a ello se refiere. En Josué 3:5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces se requiere santidad para que Dios pueda mostrar sus maravillas, lo que Él tiene. Y en Éxodo 19:10 y 11 dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos,
y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, son indicaciones que se les dio a ellos para el pueblo de Dios, el cual Dios nos da a nosotros si queremos ver las maravillas que Dios tiene. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Solo hasta después de cruzar todo lo que Abraham tuvo que pasar es cuando edificó su primer altar. En el altar simboliza una entrega total a Dios, a su propósito. No tenemos un altar si no estamos dispuestos a dejar todo lo que nos estorba. Y todo eso requiere esfuerzo, ya que si queremos escalar una montaña no la podemos escalar con las manos en los bolsillos. Si queremos salud, tendremos que cuidar nuestro cuerpo también. Si necesitamos más dinero, pues tendríamos que trabajar y ahorrar. Solamente la generación de niños es lo que solo se espera, pues, a que le den. Y no quiere hacer ningún esfuerzo por obtener lo que Dios ya tiene, pero pues no quiere el esfuerzo. Entonces, solo hasta después que dejamos atrás la vida a medias, pues tendríamos la plena que Dios nos ofrece. Y nosotros somos, pues como somos, porque así queremos ser. Así a veces decidimos y a veces pues hay que revisarnos a ver si está bien o tendríamos que cambiar. Porque en Proverbios 23:7 dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Pues tal es él, porque pues así piensa, ¿no? Y a veces creemos que pues que estamos correctos, pero tendríamos que vernos a lo que Dios dice. Porque como hemos estado viendo, pues todo se aprende de algún lado. Yo he visto muchas cosas que están en mí, porque digo, esos no están bien, pero y cuando lo aprendí, pues yo ni me acuerdo. El chiste que ahí están. Y a veces digo, esto viene de acá, viene de allá, así lo aprendí. Y cambiar eso, pues requiere un esfuerzo. No es nomás, ya cambié y ya está. Porque ahora sí que ya está formado dentro de uno. Y entonces todo eso sería pues cruzar el río, es un esfuerzo. Y cuesta al principio hasta que se forma un nuevo camino, un nuevo sendero en el cual seguir. Amén.